¿Qué es la Gran Depresión? La Gran Depresión también es conocida como la crisis económica del año 1929, que se inició a principios del siglo XX, en el cual el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década, afectando la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, convirtiéndose en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Estados Unidos fue el país en el que se inició la crisis, donde el Producto Interno Bruto cayó en torno a un 15% y el comercio internacional se redujo a la mitad. La crisis financiera de los Estados Unidos se dio principalmente por la caída de la bolsa de valores luego de la Primera Guerra Mundial. Características de la Gran Depresión. Si bien se produjo desde la caída de la Bolsa de Nueva York en Estados Unidos, se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo. Duró 4 años en Estados Unidos, sin embargo sus efectos en el resto del mundo continuaron hasta 1940, una década después. Las dificultades económicas y sociales durante este periodo condujeron a grandes cambios políticos en casi todas las regiones. El sistema financiero se vio afectado luego de una gran época para la economía. Por tanto, se conoce a la Gran Depresión como una burbuja financiera. Dentro de los efectos que produjo en la economía, se puede hablar de quiebras bancarias. Los bancos fueron uno de los sectores más afectados por la Gran Depresión y hasta un 40% de los países vieron cómo sus bancos se declararon en quiebra en 1931. Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual trajo consecuencias económicas, principalmente a Europa, donde hubo una disminución del 10% de la población. Así, la mayor parte de los países europeos estaban sumidos en gran pobreza. Luego de la guerra, el mapa económico mundial cambió y hubo un impulso económico industrial en países no participantes como Estados Unidos y Japón. El crecimiento acelerado de los Estados Unidos frente a las diversas potencias europeas generó una transformación en su economía. Esta situación de bonanza se trasladó a la bolsa de Nueva York a mediados de la década de los 20. El valor de las acciones subía ininterrumpidamente. Eso afectó a todos los estratos de la población, incluidos muchos sin conocimiento bursátil. La demanda continua de acciones provocaba aún más subidas hasta que, según los expertos, se alcanzaron niveles muy por encima del valor real de las empresas. Consecuencias económicas de la Gran Depresión. En la Gran Depresión se produjo 3 factores como lo es las consecuencias económicas, sociales y políticas. Consecuencias económicas. La principal consecuencia económica consistió en la reducción del consumo, la cual llevó a cerrar muchas empresas que se vieron afectadas por la falta de la demanda. Consecuencias sociales. En consecuencias sociales incrementó el fenómeno de desigualdad social y en todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. Las tasas de desempleo aumentaron junto con la inseguridad y la criminalidad. Consecuencias políticas. A partir de la crisis mundial en diferentes países, principalmente europeos, surgieron formas de gobierno totalitarias en países como Alemania, Italia y España, que luego originaron la Segunda Guerra Mundial en 1939. Además, la falta de trabajo, la desigualdad social incrementaron el consumismo como pensamiento político e ideológico, ya que este modelo les proveía a las personas el colchón económico, asegurado ante la inestabilidad económica. ¿En qué consiste el modelo keynesiano? Este es el modelo económico por el que nos regimos en la actualidad. Surge de la mano del señor John Maynard Keynes, un economista británico cuya intención era diseñar un modelo que superara el liberalismo clásico y propuso un sistema intervencionista. Se plasmaba en crecimiento de 2 vertientes: el incremento de las inversiones públicas y la extensión de servicios públicos. Explica cómo una economía en corto plazo aumenta o reduce su nivel de producción con tan solo variar las funciones de demanda agregado. Quiere decir que el corto plazo los empresarios a un precio determinado
pueden ofrecer todas las producciones que el mercado demandó. O sea que si el mercado demanda mucho, producirá mucho. Si la demanda poco, producirá poco. Todo depende de la demanda agregada de la economía. También dice que los trabajadores se equivocan y se basan sus expectativas salariales en situaciones pasadas y no en pronósticos matemáticos. Él plantea que generalmente en materia económica incrementar el gasto público en los periodos de recesión, haciendo que el Estado incurriera en un déficit para generar demanda adicional que estimula la inversión y disminuya el desempleo. De esta forma, Keynes confiaba en el que el gobierno podía moderar y hasta eliminar los ciclos económicos interviniendo en la economía. La principal innovación que realizó Keynes consiste en afirmar que el desempleo puede deberse a un insuficiente de demanda y no a un desequilibrio en el mercado de trabajo.